Me da mucho gusto verlos, a estos valientes hermanos y hermanas que a pesar del crudo frío invernal están aquí. ¿Verdad? Apenas va empezando. Pero me da gusto que ya estemos aquí y que ya estemos con esta disposición para escuchar la palabra. Vamos a orar. Amado papito lindo, te damos las gracias porque nos das este lugar y esta oportunidad para escuchar tu palabra. Permítenos descansar por un momento de nuestros afanes y preocupaciones y simplemente escucharte hablar. Háblanos a través de tu palabra. Permítenos fascinarnos con tu mensaje y permítenos alimentarnos de esa palabra tuya. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, a nuestros hermanos que nos ven por internet les damos la bienvenida, a todos los que están sintonizándonos para disfrutar de la palabra de Dios. Gracias a Dios que tenemos esta oportunidad de interactuar a través de internet y les invito para que disfruten de este estudio. Estamos viendo lo que Pablo dice acerca de Jesús, cómo ve Pablo a Jesús y estamos analizando esos pasajes de la Biblia que son particularmente específicos de la enseñanza de Pablo acerca de Jesús. Hay un documento en la página de Paz Divina que se llama Jesús según Pablo. Es un PDF que usted puede bajar a su celular, a su tablet, o lo puede imprimir si usted gusta. O puede simplemente leerlo en la Biblia. Yo les doy los textos. Estamos ahora trabajando en Primera de Tesalonicenses 4:15. Primera de Tesalonicenses 4:15. Y para todos mis hermanos que estamos aquí, estamos en la página 9 de nuestras hojas, página 9, o en nuestra Biblia, Primera de Tesalonicenses 4:15. Ya habíamos visto el versículo 14 que dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá junto con él a los que han muerto en Jesús, o más bien a los que han dormido. ¿Okay? Ya explicamos todo esto que es muy importante, es muy interesante, de que nosotros cuando fallezcamos no vamos a morir, sino que vamos a dormir, vamos a ir al paraíso y cuando venga Jesús, Él nos va a despertar para ir al encuentro con Él. Vamos a despertar en un nuevo cuerpo que no es físico, no es material, no tiene nada que ver con la carne y la sangre y estaremos con Jesús para siempre. Bien. ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos a entrar en materia en 4:15. 4:15 dice, Primera de Tesalonicenses 4:15. Lo estoy leyendo en la versión Peshitta, pero usted lo puede leer en su propia traducción. Recuerden, hermanos, que nos ven por internet, que lo que tenemos nosotros son traducciones de la Biblia. Reina Valera 60, Dios habla hoy, la Peshitta, Biblia de Jerusalén, la que sea, son traducciones. Todas tienen sus ventajas y sus desventajas, todas. No hay una que sea excelente, no hay una que podamos decir que es la peor, sino más bien son formas de traducir. Cuando tenemos la oportunidad de comparar por lo menos dos traducciones, eso nos enriquece. Algunos dicen que eso nos confunde. Bueno, al principio puede confundirnos, pero en realidad nos enriquece, porque nos anima a leer con más detenimiento, con más detalle. Vean el versículo 15. Por lo cual, les decimos esto, ¿cómo? Por palabra de nuestro Señor. Nosotros, los que estemos vivos, los que permanezcamos hasta la venida de nuestro Señor, no precederemos a los que han muerto. Bien, palabra de nuestro Señor. Lo que les digo es palabra del Señor. Esta frase es muy importante. Déjenme leer lo que escribí. Frase muy parecida a la usada por los profetas del Antiguo Testamento. Es casi idéntica. Aquí dice palabra de Yahvé, es lo que dirían los profetas. Con esta palabra, con esta frase, Pablo quiere decir que esta enseñanza referente al regreso de Jesús y a la resurrección de los creyentes y nuestro encuentro con Él, es una enseñanza recibida de Dios, de la misma forma que los profetas recibían
la palabra de Dios. Pablo está diciendo algo muy aventurado, muy atrevido, siendo él judío, siendo él conocedor de las Sagradas Escrituras. Él está utilizando una frase que usan los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento, vean los libros proféticos, casi todos los profetas cuando van a empezar a dar su discurso dicen, palabra de Jehová que vino al profeta no sé qué, palabra de Jehová. Así empiezan su discurso. Con ello los profetas están diciendo que lo que ellos van a comunicar no es una idea de ellos, no es una opinión, es algo que ellos recibieron como un mensaje. Algunos lo recibieron en sueños, otro en una voz audible, pero todos ellos están seguros de algo, que el mensaje viene de Dios y así lo comunica. Pablo conocía, por supuesto, esta forma de expresión y en algunas partes de sus cartas utiliza esa frase, como diciendo, esto ya no es opinión mía, esto ya no es lo que dice la gente, esto es algo que yo recibí del Señor. Obviamente la pregunta sería, ¿cómo recibió esta enseñanza? Hay dos posibilidades. Una, a través del estudio. Pablo mismo dice que él estuvo un par de años estudiando la palabra de Dios. Aparentemente se fue al desierto, algunos suponen que se fue al monasterio de Qumran, pero él estuvo en un lugar aislado de todos y dedicado a estudiar las Escrituras, el Antiguo Testamento, y las comparaba con lo que él sabía de Jesús. Mucho hemos hablado ya qué tanto sabía Pablo acerca de Jesús y los modernos estudios han comprobado con la evidencia histórica y la evidencia textual que a diferencia de lo que se creía antes, Pablo debió de haber tenido muchísima información acerca de Jesús. Resulta que Pablo es contemporáneo de Jesús y Pablo vivió y estudió en Jerusalén en la época en la que Jesús andaba echando fuera a los mercaderes del templo y predicando y todo eso. Es más, la noche que enjuiciaron a Jesús, el Sanedrín reunido allí probablemente solicitó la presencia de algún erudito en las Escrituras que ayudara a establecer el juicio y ese erudito bien podía ser Pablo. Pablo dice que él estudió a los pies de Gamaliel. Gamaliel en aquella época era el máximo erudito en las Escrituras, respetado por el pueblo, y vivía en Jerusalén. Sus alumnos estudiaban con él en Jerusalén. Sabemos por los evangelios que los fariseos enviaban, yo iba a decir espías, pero no eran espías porque eran bien reconocidos, enviaban fariseos a seguir a Jesús. Lo seguían a todos lados donde iba Jesús, ahí tenía sus 2 o 3 fariseos que tomaban nota de todo lo que hacía y decía Jesús. Alguna vez les platiqué y les dije que sería fascinante encontrarnos esos reportes de los fariseos, porque de seguro tendríamos un recuento de la vida y las palabras de Jesús mucho más, con todo respeto para los 4 evangelios, mucho más exacta y precisa que los evangelios. Porque ellos estaban tratando de descubrir alguna herejía, algo de qué acusar a Jesús. Entonces ellos tomaban nota de cada palabra de Jesús y esos informes los llevaban a Jerusalén para que la cúpula de poder pudiera analizar esas palabras de Jesús y tratar de descubrir cómo, pues por lo menos cómo rebatirle. ¿Cómo sabemos esto? Porque esa era la forma en la que trabajaban los fariseos desde hacía muchos años. O sea, ellos ya tenían esta práctica, ¿verdad? Así que tenemos la información suficiente para saber que eso hacían. ¿Quién podría ser el principal responsable de leer esos documentos y tratar de encontrar algo para enjuiciar a Jesús? Pues Gamaliel, aunque seguramente Gamaliel pues se lo encargaría a sus alumnos. Algunos de ustedes han estado cerca o en contacto con gente que da doctorados, ¿verdad? Muchos de la talacha pues se le encarga a sus alumnos, ¿verdad? Por ejemplo, piensen en un muchacho que está haciendo un doctorado en microbiología, ¿verdad? Y está con un profesor que es una eminencia y todo, ¿no? Y ese profesor está tratando de descubrir algún bicho raro, ¿verdad? ¿Él se pondrá a hacer las pruebas de laboratorio?
Yo creo que no, ¿verdad? Se las encarga ahí a sus alumnos, pues total, quieren ganarse el doctorado, órale, empiecen a hacer las pruebas y yo nomás veo las conclusiones y las pongo en mi reporte. Algo así ha de haber pasado. La información le llegaba a Gamaliel, pero Gamaliel se la daba a Pablo. Así que hoy creemos con mucha certeza de que Pablo tenía información privilegiada acerca de Jesús. Él comparó esa información con lo que decían las Escrituras y llegó a esa conclusión, a lo que ahorita va a decir. Esa es una posibilidad. ¿Preguntas hasta aquí? Bien. Otra posibilidad es que él literal haya escuchado la voz de Jesús y Jesús le haya dicho, ¿verdad? Esto es lo que yo voy a hacer, como una revelación que él recibiera. Las dos posibilidades, ¿verdad? Se pueden plantear. Usted aquí sí es de que usted elija la que más le gusta y usted se quede con la que usted prefiera. Obviamente, por la preparación intelectual de Pablo, yo me inclino por la primera, ¿verdad? Porque una persona de la línea de Pablo, o sea, un intelectual, alguien que le gusta estudiar y todo, muy probablemente no iba a hacer caso a sueños o ideas que le llegaran a la cabeza, ¿verdad? Se iba más bien a abocar a las Escrituras. Tiene que estar en las Escrituras. Por supuesto, si rastreamos, sí vamos a encontrar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, algunas pequeñas referencias de lo que está aquí diciendo Pablo. Pero obviamente sí tuvo que haber una iluminación divina. Tuvo que ser el Espíritu de Dios que iluminara a Pablo para sacar esas conclusiones donde nadie más las estaba viendo. Muy bien, ¿vamos bien hasta aquí? Ok, página 10, estamos cambiando de página. Página 10, seguimos en ese versículo. Es 1 Tesalonicenses 4:15. 1 Tesalonicenses 4:15, que dice, nosotros los que estemos vivos, fíjense qué interesante, Pablo piensa que va a estar vivo cuando regrese Jesús, ¿verdad? Algunos criticones dirían, ya ves, Pablo se equivocó, la regó bien feo, porque él creía que Jesús iba a regresar, ¿verdad? Fíjense bien, Pablo no predijo el regreso de Jesús, no dijo, Jesús va a regresar en unos cuantos años. Pablo está expresando su anhelo. Él anhela o supone que Jesús va a regresar muy pronto, pero nunca dijo va a regresar en tantos años o para tal fecha. Era su anhelo, su deseo, y así lo expresó. Como en Romanos, él expresa su deseo de que toda la nación de Israel se convierta a Jesús. Y algunos han malinterpretado eso en el sentido de que él está profetizando de que todo Israel se va a convertir. Pues no va a suceder. Bueno, no es que no pueda suceder, pero en la vida real vemos que no todos, incluso en una familia, no todos llegan a tener el mismo convencimiento. Entonces, son anhelos. Ese es el anhelo de Pablo. Yo anhelo que Jesús regrese cuando yo esté vivo. Muchos cristianos a lo largo de la historia siguen anhelando eso. Les encantaría poder estar vivos cuando Jesús regrese. Algunos viendo toda la maldad y la crueldad que les rodea, sí dirían, ya que venga Jesús, ya que se acabe todo esto y que venga Jesús. Los cristianos que estamos más cómodos, así como entre algodones y todo, ay no, que todavía no venga, que nos dé chance, ¿verdad? Es un anhelo, no pasa nada. Evidentemente, lo que tú desees o sientes no va a hacer que Jesús venga antes o después. Bien. Pero es interesante que él dice en 1 Tesalonicenses 4:15, los que estemos vivos, los que permanezcamos hasta la llegada de nuestro Señor, la llegada del Señor. Esta frase, la llegada o la venida, es la palabra griega parusía, es la palabra griega parusía. Es una palabra sumamente importante en la Biblia, porque en la cultura griega hace referencia a la visita del rey. Ya les platiqué de esto, ¿verdad? Cuando un rey decidía que iba a visitar una ciudad, por el motivo que fuera, a esa visita oficial de un rey se le llamaba parusía. Y el rey enviaba a un mensajero. Por cierto, a ese mensajero se le llamaba apóstol o una persona enviada con un mensaje, ¿okay? Esa persona llegaba a la ciudad y proclamaba, el rey
¿verdad? Nuestro supremo líder, querido y amado, ¿verdad? Vendrá a visitarnos para tal fecha. Y el propósito era preparar a la ciudad, y entonces la ciudad se preparaba, pintaban banquetas, arreglaban fachadas y todo para la visita del rey. Algo simpático, que era la costumbre de aquella época, es que cuando el rey iba llegando a la ciudad, no entraba a la ciudad. El rey llegaba y se quedaba afuera, y plantaba su carpa y todo, y ahí se quedaba afuera. Entonces, los nobles de la ciudad, la gente riquilla de la ciudad, se vestían de blanco. Regularmente eran vestidos de lino blanco y regularmente eran nuevos, o sea, los mandaban a hacer para esa ocasión. Y ya vestidos de blanco, salían de la ciudad a recibir al rey y lo invitaban a entrar. Yo cuando leí esto me pareció pues, chistoso, ¿verdad? Porque el rey estaba así entre almohadas en su carpa, ¿verdad? Y llegaban estos, señor, aquí hay una comisión de la ciudad que viene a verlo. Ah, que pasen. Ya pasaban, se sentaban y le decían, su majestad, lo invitamos a que pase a la ciudad. Y el rey regularmente contestaba, no, 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 yo nomás vengo de paso, voy a seguir hacia otro lugar y todo. Y ellos tenían que insistirle, rogarle, por favor, entra a nuestra ciudad y todo, ¿verdad? Digo, ya nos hiciste pintar todas las banquetas, ¿verdad? Y entonces el rey decía, bueno, entra, aceptaré su invitación. Pues eso vino, o sea, ¿para qué le hacen al cuento, verdad? Pero esa era la idea de que le rogaran, ¿verdad? Algunos de ustedes están pensando en alguno de sus hijos o algún sobrino de ustedes, ¿verdad? Ay, así es mi sobrino, hay que rogarle. Bueno, tiene sangre real, yo creo, ¿verdad? Se cree reyesito porque hay que estarle rogando, ¿verdad? Así había que estarle rogando al rey. Y entonces el rey entraba escoltado por estas personas y ya se hacía la gran fiesta y todo. A eso se le llama parusía. Y es la palabra que Pablo utiliza para referirse a el regreso de Jesús. Entonces, ¿cómo viene Jesús? Como un rey. Jesús viene como un rey. Viene a visitar su planeta, planeta Tierra, y por eso es que dice Pablo que vamos a ser arrebatados para recibir a Jesús. Me estoy adelantando al texto, pero aquí está en Tesalonicenses. Ya lo leyeron ustedes, ¿verdad? Bien, ahí está en Tesalonicenses. Dice que vamos a ser arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y Apocalipsis dice que vamos a estar vestidos ¿de qué? De lino fino, blanco y resplandeciente. ¿Qué está describiendo la Biblia? Que nosotros somos las personas más nobles del planeta Tierra. Somos la élite del planeta Tierra. Somos los representantes de la Tierra y cuando el Rey venga, somos nosotros los que vamos a salir a recibirlo. Así que por favor levante la frente, hermano, no se sienta menos, ¿verdad? Usted y yo somos la élite de este planeta. Que el planeta no nos reconozca, eso es otra cosa, pero eso es problema de ellos, ¿verdad? Pero sepa usted que eso es lo que está queriendo decir Pablo. Nosotros los cristianos somos lo mejor de este mundo. En alguna ocasión les dije que nosotros como cristianos somos los que estamos preservando el planeta y los que estamos dándole esa oportunidad. Pues bien, eso significa parusía. ¿Vamos bien hasta aquí? Seguimos. La llegada del Señor. Recuerden que la palabra Señor es en referencia a Jesús, pero con el título divino. Así Pablo conecta las profecías del Antiguo Testamento referente a la visita de Yahvé con el regreso de Jesús, siendo el mismo evento. Fíjense, Pablo le llama a Jesús Señor. Esto, hermanos, yo quiero que sea una lección, también los que nos ven por internet, quiero que sea una lección que quede súper, mega, ultra bien grabada en nuestra mente. No se debe borrar, ni qué dijo de Señor, ya ni me acuerdo, pero creo que nos ama. No, 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 no. Esta palabra Señor aplicada a Jesús es sumamente importante, porque es el título que los judíos le daban a Dios para no pronunciar su nombre. Los judíos no decían Yahvé o Jehová. Ellos no pronunciaban ese nombre porque lo consideraban
tan sagrado y ellos se consideraban indignos, ¿verdad? Sí hacían sus otros pecadotes, ¿verdad? Pero no pronunciaban el nombre de Dios, ¿verdad? No lo pronunciaban porque Éxodo 20 dice, no usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces dijeron, pues para no regar la verdad y que si sea en vano o no sea en vano, mejor nunca lo usamos. Fíjense cómo en algunas cosas sí fueron muy quisquillosos y meticulosos y en otros pecados como no matarás o no robarás, ahí sí como que se brincaron las trancas, pero bueno, así somos los seres humanos, ¿verdad? Entonces nunca mencionaron el nombre de Dios, nunca. En su lugar decían Adonai, que significa, nosotros lo traducimos como Señor, pero la traducción literal sería mi dueño. Y fíjate que hay una diferencia entre Señor y dueño, por lo menos aquí en México. Aquí en México, con todo respeto, a todo mundo le decimos Señor, ¿verdad? Bueno, por lo menos de nuestra generación hacia atrás, ¿verdad? Los adultos, Señor, ¿verdad? Nada de que, oye tú, ¿verdad? A usted y a mí nos acostumbraron a que personas mayores que nosotros no les podíamos hablar de tú, ¿verdad? Y mientras no nos dijeran que les llamáramos por su nombre, les decíamos Señor, el Señor de la tiendita, el Señor de no sé dónde, ¿verdad? Utilizamos el nombre Señor, muy, sí, como respeto, pero referido a Dios, el concepto es dueño. Mi dueño, fíjate, cambia la palabra Señor por dueño y adquiere un significado muy profundo. Él es mi dueño, o sea, yo le pertenezco a Dios, soy propiedad de Dios, ¿verdad? Él es mi dueño y eso te genera a ti un sentido de protección, de confianza, de provisión, ¿verdad? De destino, todo eso. Entonces, este era un título que en la época de Jesús, en la época de Pablo, era usado por los judíos exclusivamente para Yahvé. Todos nosotros hemos leído las cartas de Pablo y hemos visto que Pablo le dice a Jesús el Señor. Por ahí hay un pasaje que dice que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor, será salvo. Todo el mundo hemos conocido ese pasaje, los que me ven por internet. ¿Cuántas veces lo has usado para evangelizar a un pagano incircunciso? ¿Verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Lo que nos llama la atención es, y esto es culpa de los pastores, nuestra tremenda ignorancia con respecto a ese pasaje. O sea, yo tengo que pararme al frente y decir, yo confieso que Jesús es mi Señor y ya soy salvo. Pues ni sabemos qué significa eso. Primero, el texto, Pablo lo toma del Antiguo Testamento. No me pregunten de qué profeta porque ya no me acuerdo. Creo que es Joel, creo, pero no me acuerdo, ¿verdad? Es muy fácil verlo. Si ustedes ven su Biblia, la mayoría de ustedes tienen Biblias que tienen pequeñas referencias. Ahí va a estar la referencia a qué texto es. El caso es que en el Antiguo Testamento dice, el que confesare con su boca a Yahvé será salvo. O sea, en el Antiguo Testamento el texto está referido a Yahvé y significa que en tiempo de peligro, si tú le pides a Yahvé que te auxilie, que te salve, Él te va a salvar. Y Pablo traslada ese versículo del Antiguo Testamento referido a Yahvé y lo aplica a Jesús. Pablo sí está hablando de Jesús, pero utiliza un texto del Antiguo Testamento. Esto, para los judíos, sería una herejía. ¿Cómo le aplicas un texto que está referido a Yahvé y se lo aplicas a Jesús? Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que Pablo tiene la absoluta certeza de que Jesús es Dios, es Yahvé. Ahora, todos los textos que en el Antiguo Testamento hablan de que Yahvé va a venir, del día de Yahvé, los que han leído los profetas han oído esa frase, ahí están los profetas, el día de Yahvé, o sea, el día que Yahvé va a venir. Ahora se aplica al día del Señor, es el mismo. Es la misma profecía del Antiguo Testamento aplicada a Jesús. Muy bien, ¿vamos bien hasta aquí? Edgar. Sí se decía en el Antiguo Testamento que iba a venir Jesús, una persona física para los judíos.
estaban las profecías acerca del Mesías, pero ellos las entendían en referencia a un líder militar. Pero así como lo planteas, no. Estaban las profecías de que Yahvé mismo iba a venir. Pero no como carne y hueso, como Jesús. No, No. no. Ah, ok. No. Esa sería la novedad. Bueno, gracias. Aunque hay un texto en Isaías que es muy, muy hermoso, que dice, porque un hijo nos es dado, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado admirable consejero. Dios, será llamado Dios. Fíjense, eso impactaba a los judíos, porque el profeta Isaías está haciendo referencia a ese Mesías. Dios va a enviar a un enviado, pues si lo envías porque es un enviado, ¿verdad? Dios va a enviar a una persona de carne y hueso, porque ¿qué dice el texto? Un niño nos es nacido, o sea, un niño, un bebé, nos ha nacido, hijo nos es dado. Hasta allí va bien la profecía. Ok, Dios va a enviar a un Mesías, ¿verdad? Y el principado sobre su hombro, amén. O sea, en sus hombros va a cargar el gobierno real. O sea, van a ser siendo rey. ¿Se acuerdan que una vez les dije que esto es completamente fuera de lugar? En aquella época los bebés no nacían siendo rey. Eran hijos del rey, príncipes, pero no se les daba el título de reyes hasta que los coronaban, porque ya sabían de los dimes y diretes que siempre que se mataban los príncipes o que los desheredaban y todo, entonces no tenían ese poder. Sin embargo, las profecías referentes al Mesías sí hablan de un niño rey. O sea, desde que nace rey. Entonces, imagínense un niño de 2 años que apenas empieza a hablar y que es rey. O sea, que lo que dice se hace. Dios nos guarde, ¿verdad? Bueno, esas son las profecías. O sea, desde ahí ya estaba bien raro para los judíos. Ok, pero está bien. El principado sobre su hombro. Y será llamado. Recuerden que los nombres en el Antiguo Testamento no son simples etiquetas como Javier, Nati, Edgar, no. Los nombres representaban la personalidad, la esencia, quién es. Bien, ¿quién va a ser este Mesías? Admirable consolador, ¿verdad? Bueno, hasta ahí vamos bien. ¿Mande? Admirable consejero, ok. Está bien, admirable consejero, ¿ok? Bueno, eso está bien. Pero ya el segundo título, Dios fuerte. ¿Quién le pone a su hijo Dios fuerte? Nadie, ¿cómo crees? Le puedes poner amado de Dios, o Dios lo bendice, o querido por Dios, pero no le vas a poner Dios fuerte. Este niño se va a llamar Dios fuerte, o sea, ¿va a ser Dios? Nosotros decimos que sí, pero vean que judíos y cristianos todavía no terminan de entenderlo. Pero además, ¿qué otro título va a tener? Padre eterno. No, ya vamos peor. Padre eterno. Ese bebé que va a nacer se va a llamar Padre eterno. Si nació, ¿cómo es que va a ser Padre eterno? Fíjense qué fascinante que en esa profecía de Isaías, que a los que les gusta el Mesías de Händel lo van a estar escuchando ahorita que se acerca Navidad, ¿verdad? Parte del oratorio del Mesías cantan esta parte, es una de mis piezas favoritas, la segunda pieza favorita, la primera es el Aleluya, esta es mi segunda pieza favorita, ¿verdad? Cantan esto, fíjate lo que están diciendo, este Mesías, que es Jesús, es Padre eterno, es el Padre eterno. Y ya para terminar, Príncipe de paz, ¿verdad? Pero estos dos títulos, contestando a la pregunta de Edgar, dan esa sospecha de que ese Mesías de carne y hueso, que es un bebé, es Dios mismo, nuestro Padre eterno. ¡Wow! Obviamente ningún judío lo iba a leer así. Simplemente se lo saltaban. Este pasaje no lo podemos entender, es un misterio.
como nos decían los pastores cuando yo era niño, ¿verdad? Que no entendíamos algún pasaje. Yo me acuerdo haberle preguntado a un pastor, oiga pastor, ¿de dónde sacó Caín a su esposa? Porque si la Biblia dice que el primer hijo de Adán y Eva fue Caín y el segundo fue Abel, y luego dice que Caín mató a Abel y que Caín agarró a su esposa y se fue, pues ¿de dónde la agarró? Y el pastor, sin mayor problema, pues yo tenía como 10 años, niño, ¿verdad? Son misterios de la Biblia que no nos está permitido entender. Ah, bueno, entre los 10 y los 15 años pregunté tantos misterios que dije, no, todo esto es un misterio, todo era misterio, ¿verdad? No, no hay misterios. Lo que pasa es que ignoramos muchas cosas porque no nos ponemos a estudiar. No me pregunten ahorita de dónde sacó Caín a su esposa. Pero bueno, había más hijos, obviamente, pero no sé, no es un relato continuo, ¿verdad? Bien, ¿vamos bien hasta aquí? Ok, entonces, sí, hermano. Ni lo reconoce, inclusive no lo tomen, a Jesús no lo toman ni en cuenta como a Moisés, ¿sí? Ellos consideran a Moisés su padre, ¿sí? Creen que, bueno, la Torá no, según ellos la Torá lo dice todo, ¿sí? Porque esto actualmente no lo consideran para nada, y los de su contemporáneos sí lo tomaron en cuenta, tanto que lo consideran un peligro para ellos. Así es. Incluso los musulmanes también hacen referencia a Jesús, o sea, también lo tomaron en cuenta, ¿verdad? Parece ser que la principal motivación es que obviamente el cristianismo va a tomar del judaísmo y eso es lo que ya no les gusta. A los judíos no les gusta que personas no judías citen sus escrituras y las interpreten. Por ejemplo, un judío estaría muy molesto de oírme a mí citar el Antiguo Testamento, incluso proponer diferentes traducciones y proponer una interpretación. Para ellos eso es faltarle a su Biblia. O sea, solo ellos la pueden, son muy exclusivistas. Entonces, como el cristianismo toma del judaísmo, ellos sienten que su reacción es rechazo total, un aislamiento. Es por eso. Uh-huh. Así es, así es. Es más cosa de Pablo que de Jesús. Así es, hermano. Hermana Hilda, ¿usted tenía una pregunta o ya se le olvidó? Ándele. El día del Señor vendrá y esto hace aquí alusivo a cuando Él regrese, pero también nosotros decimos ahí es el día del Señor y pues regularmente decimos hoy domingo es el día del Señor, aunque me quedo pensando pues el sábado era el día de reposo, pero sí será correcto decir que el domingo, porque a mí me gusta mucho decir que el domingo es el día del Señor, porque venimos a su templo, adoramos, alabamos, estamos aquí, es un momento para estar también con Él, ¿verdad? Y en la fraternidad. ¿Sí me entendió? Sí, claro, claro que sí, claro que sí. En el Antiguo Testamento, el día de Yahvé es el día del juicio final, es el día de la destrucción y el juicio y todo eso. En el Nuevo Testamento, el día del Señor es el día del regreso de Jesús. Si a usted le gusta investigar y leer, métase a investigar lo que son los dispensacionalistas. Ahora que hay internet y que todo se encuentra en internet, busque a los dispensacionalistas. Los dispensacionalistas separan los dos eventos. Uno es el día de Jesús, cuando Él viene por nosotros y nos lleva al cielo, y otro es el juicio final. ¿Por qué? Porque los dispensacionalistas entienden que uno es Jesús y otro es Jehová. Eso es completamente ilógico. O sea, todavía ni lo buscan y ya les estoy diciendo que todo eso está mal, ¿verdad? Pero por eso les digo, si quieren investigar, ¿verdad? Los dispensacionalistas están completamente equivocados por el hecho de separar 2 días, que es el mismo. Se los acabo de probar en 1 Tesalonicenses 4:15. El día de Yahvé es el día del Señor. ¿Cuál Señor? Pues Yahvé o Jesús, es el mismo. O sea, es el mismo evento. Hasta ahí vamos bien. En Apocalipsis, capítulo 1, Juan dice que estaba en la isla de Patmos en el día del Señor. Aquí es donde empiezan lo emocionante.
¿verdad? Si usted tiene oportunidad, ve Apocalipsis capítulo 1, en el primero o segundo versículo ahí dice que Pablo estaba en el día del Señor. Bueno, Juan, ¿qué dije? Pablo, no, que Pablo, Juan, ¿verdad? Juan estaba en el día del Señor. Todos los grandes eruditos de Apocalipsis, o sea, que han estudiado Apocalipsis, saben que este pasaje tiene dos posibles interpretaciones. No se oponen, pero sí son dos diferentes. Una, que Juan está diciendo que el Espíritu de Dios vino a él y lo llevó en una visión apocalíptica hacia el fin del mundo, a que él viera cómo iba a ser el día del Señor, el día final, ¿verdad? Sin embargo, hay un grupo más reducido de eruditos que están proponiendo otra idea. La idea de que el día del Señor se refería a el domingo, o sea, el día en el que los cristianos se reunían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros decimos al domingo el día del Señor. Y que cuando Juan dice, yo estaba en el día del Señor, se está refiriendo a que era domingo. Y que él se acordaba, ay, mis hermanos ahorita están en el servicio de adoración y yo aquí preso en Patmos. Y pum, vino esa revelación. Yo particularmente no comparto esa idea porque en aquella época, según el libro de los Hechos, ¿cuándo se reunían los cristianos? Cualquier día, los cristianos. Los cristianos se reunían cualquier día, se reunían el día que podían. Nosotros nos reunimos el martes porque es cuando podemos, ¿verdad? No, pues nosotros el viernes. No, pues nosotros ni el martes ni el viernes, ¿verdad? Sí es cierto que los cristianos tenían una reunión especial los domingos para celebrar la resurrección de Jesús, pero todavía no se había establecido como una fiesta o como un día oficial, ¿verdad? Pero sí sabemos que en el siglo III, IV y más adelante, al domingo los cristianos le empezaron a llamar el día del Señor. Cuando Constantino ya autoriza a la religión cristiana como oficial, ¿verdad? Entonces también tenían que tener un día especial y le llamaron al domingo el día del Señor. ¿Okay? En griego es Dominos, no me acuerdo cómo se dice día en griego. Day, no, ese es inglés. Day. En griego no sé cómo se dice día. Bueno, sí sé, pero no me acuerdo. Pero se dice Dominos, que no tiene nada que ver con las pizzas. Sí, ya estaban pensando en pizzas, hay una pizza ahorita, ¿verdad? No la traen aquí a Paz Divina. Pero de allí viene la palabra domingo. La palabra domingo viene, creo que no es griego, es latín, por cierto. Es latín, ya me revolví, hebreo, griego, latín, maya. No hablo maya, ni latín. Bueno, sí es cierto, es latín. Dominos es latín y de ahí viene la palabra domingo. Sí, estoy de acuerdo con usted que a mí también me gusta llamarle al domingo el día del Señor, porque es el día que nos reunimos, es el día que estamos juntos. Pero en la Biblia, el día del Señor es el día de su llegada. ¿Okay? Aclaro, no tiene nada de malo que usted al domingo le diga el día del Señor. No tiene nada de malo, ¿verdad? Pero el día del Señor en la Biblia es el día final. Juan fue llevado de la isla de Patmos al fin de los tiempos y vio una visión de lo que era el fin del mundo, ¿verdad? Entonces, en el Nuevo Testamento, el día del Señor es el día de la llegada de Jesús, pero está bien que nosotros le digamos al domingo el día del Señor. Sí, está bien, sí. No hay ningún problema, es perfectamente válido, ¿verdad? Sobre todo los cristianos que solo se reúnen una vez a la semana, pues sí, llamarle a ese día, al día del Señor, como algo especial, es perfectamente válido, ¿verdad? Para nosotros el día del Señor es el domingo y el lunes, o el martes, o el miércoles, ¿verdad? Cada día que nos reunimos es día del Señor. Gil, ¿tú tenías una pregunta? ¿Cómo? 10 Dominus. Ah, ok. Sí. Entonces era latín. Gracias, Gil. Muchas gracias.
Gracias, ¿ya ven? Gil sabe latín, ¿verdad? Entonces, dudas de griego conmigo, dudas de latín allá atrás, ¿verdad? Entonces, sí, era Dominos en griego, pero de ahí viene domingo. Para que ustedes sepan de dónde viene domingo. Domingo viene de Día del Señor. Muy bien, había otra mano levantada, hermano. Javi, hablando del Día del Señor, hay algo que es cuando Pablo dice que no precederemos a los que terminan en el Señor. O sea, ¿hay algún significado en especial de eso? Sí, en la cultura hebrea no, pero en la cultura griega sí, porque las personas que morían, pues los griegos decían, pues se va al infierno o se va al cielo. Entonces la duda que tenían los hermanos en Tesalónica es, ¿qué pasó con los hermanos que fallecieron? Aparentemente era una pregunta muy específica. Quiero entender que en Tesalónica ya había habido fallecimientos. Y le escribieron a Pablo, oye Pablo, ¿y el hermano fulanito que falleció ya está en el cielo? Incluso hoy en día muchos cristianos tenemos esa idea, ¿no? ¿Sí? Ay, mi abuelito ya está en el cielo, pobrecito, ya está en el cielo, pero desde el cielo nos está cuidando, ¿verdad? Entonces le preguntaron a Pablo, o sea que ellos ya están en las bodas del Cordero. No se vale, cuando lleguemos van a acabar todo, mi abuelo era de buen diente, no, ya no va a haber nada cuando lleguemos. Entonces Pablo está diciendo, no, 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 no. Los que fallecieron en Cristo no nos preceden, o sea, no están adelante, están dormidos. Y Pablo lo que quiere explicar es que vamos a ir todos juntos, a eso se refiere. Sí. Es una idea, de hecho es una idea muy común en muchas culturas, que la gente al morir automáticamente se va a su destino eterno, ¿verdad? Y Pablo lo aclara, no, no es así. ¿Vamos bien? Muy bien, ok, vamos a el versículo, ¿qué horas son? No sé por qué no cargo reloj. ¿Mande? 11:44, gracias. Se me olvida el reloj, ya es la tercer día que se me olvida el reloj. Bueno, imagínense que no tenga reloj, que me siga así hasta que dé hambre. Bueno, Primera Tesalonicenses 4:16. Cambiamos de versículo. ¿Estamos listos para cambiar de versículo? Bien, 4:16. Los que van llegando, Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque nuestro Señor, Señor Jesús, nuestro Señor mismo, descenderá del cielo con autoridad, con voz de arcángel. O sea, un arcángel va a ir al lado de él anunciando, Jesús ya está llegando. Y con trompeta de Dios, o sea, se va a tocar una trompeta. ¿Es literal o es simbólico? Son figuras que Pablo utiliza en referencia a los reyes. Cuando un rey va llegando a la ciudad, lleva un mensajero, un ángel, ¿verdad? Ángel en griego significa mensajero, ¿verdad? Que va anunciando, el rey ya está llegando, y se tocan las trompetas, pues para que la gente de adentro de la ciudad salga a ver al rey. Sin embargo, si usted me preguntara, ¿es literal o es figurado con respecto a Jesús? La mejor respuesta que yo les podría dar, o que debería darles, es, no sé. Dejen que venga y les digo. Sí, no sé. O sea, por supuesto que es una figura. Un arcángel, trompetas, es figurativo. Pero, ¿y qué tal si sí se empiezan a escuchar trompetas en el cielo? ¿Por qué no podría ser? ¿Recuerdan que toda su vida, o sea, los 3 años de ministerio, Jesús no permitía que la gente lo exaltara, ¿verdad? Ay, cuando multiplicó los panes y los peces. Dice la Biblia que la multitud quería proclamarlo rey. ¿Y qué hizo Jesús? Se fue. Él huía. Pero ¿qué pasó el día que Jesús entró a Jerusalén? La multitud, ¿qué hizo? Agarró palmas y empezó a cantar, Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David. Y empezaron a cantar. ¿Y qué hizo Jesús? Aceptó la alabanza. Bueno, hasta los fariseos le dijeron, oye Señor, cállalos. ¿Y qué les dice Jesús? No, hombre, los callo y hasta las piedras empiezan o sea, hoy es un día hermoso, especial, hoy hay que alabarme como el Mesías. Estaba prácticamente cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento. Jerusalén, Jerusalén, he aquí, tu rey viene a ti en
paz, montado sobre un pollino, sobre un burrito. Estaba cumpliendo literal una profecía. Claro que Jesús dejó que la gente lo alabara. ¿Y por qué Jesús no va a querer que cuando Él regrese los ángeles vengan con trompetas y las trompetas se oigan y las oigamos y la gente diga qué está pasando, se oyen trompetas y de repente, ¡pum!, somos arrebatados? Así que si usted oye una trompeta, pues si quiere cambie su estado en Facebook y ponga, me estoy yendo con el Señor, ¿verdad? Estoy siendo arrebatado, ¿verdad? Bye bye, los que no nos creían, bye, ¿verdad? Algo así, o sea, nada impide que sea literal. ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, los muertos que están con Cristo resucitarán primero. Bien. Porque nuestro Señor mismo descenderá del cielo con autoridad, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Esa sería la traducción correcta, levantarán. ¿Se acuerdan lo que les dije de levantarse? Despertar de un sueño agradable. Esta palabra demuestra que los cristianos que ya fallecieron están dormidos plácidamente. Yo conozco algunos cristianos que están vivos, pero ya están en ese sueño placentero, ¿verdad? Pero ese es otro tema, ¿verdad? Ese es otro tema. Los cristianos que ya fallecieron se van a quedar dormidos placenteramente. Según el texto de Lucas 23:43, Lucas 23:43, están en el paraíso. No en el cielo, en el paraíso, dormiditos. Y cuando descienda Jesús con ese arcángel, con todos los ángeles, Mateo 24 dice que vendrá con una gran multitud de ángeles y tocando estas trompetas, los que están dormidos en Cristo serán levantados, serán despertados. Y creo que para muchos será la primera vez que nos despierten con toda delicadeza y ternura, ¿verdad? No que todas las mañanas, ándale ya, levántate, ya vete a trabajar, que quién sabe qué, ¿verdad? O ándale ya, vete a la escuela. Ese día nos van a levantar los ángeles. Los ángeles nos van a despertar para recibir a Jesús. La expresión en griego describe la resurrección de los creyentes en Cristo como quien se levanta al ser pues aquí está, de un placentero, de un plácido sueño. No tiene nada que ver con plácido domingo. Igual nos puede despertar un plácido lunes o un plácido martes, ¿verdad? Pero cuando yo era niño nos decían que Jesús iba a venir en domingo a la hora del servicio, ¿verdad? Entonces si te quedabas viendo Chabelo y venía Jesús, te quedabas en la tierra, ¿verdad? Nunca en toda mi infancia se me ocurrió pensar, si Jesús viene en domingo a la hora del servicio, ¿en qué horario? ¿El de México o el de Europa? ¿El de China o el de Jerusalén? Nunca me puse a pensar en eso, que hay diferentes usos horarios. Vean cómo los pastores, a veces por asustar a los hermanos, decimos cosas ilógicas, ¿no? Porque cualquiera diría, oiga, ¿y en qué uso horario? O el de Greenwich, ¿verdad? O sea, el de Inglaterra, ¿verdad? El paralelo cero, ¿verdad? Si va a venir a la hora del culto, sí, pero ¿de qué horario? Y luego Jesús no ha de tener cambio de horario, imagínense, nos toca el horario de verano, viene antes de que nosotros siquiera abramos el templo. No sabemos cuándo va a venir ni a qué horas. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ok, vamos creo que alcanzamos a ver el 17. Sí, hermana. Sí, a los que fallecieron y no están en Cristo, Pablo no dice nada aquí. Es una referencia totalmente referida a los cristianos vivos o cristianos fallecidos. ¿Okay? La respuesta a qué pasa con los que fallecieron y no son de Cristo solamente la encontramos en Apocalipsis. Recuerden que Apocalipsis es totalmente simbólico y siempre hay que ir con pincitas interpretándolo. Pero Apocalipsis dice en el capítulo 20 o 21, por allí, ¿verdad? Dice que la muerte va a entregar a todos sus muertos en el día del juicio final. Y que todos los muertos, grandes y pequeños, estarán delante del trono de Dios.
y que serán abiertos los libros, y que otro libro se abrirá, el libro de la vida, y que aquel cuyo nombre no esté escrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego. En base a esa lectura de Apocalipsis, la mayoría de los eruditos entienden que lo que se quiere describir es que así como el creyente al morir, al fallecer, se duerme y se va al paraíso, el no creyente al morir, allí sí morir, porque es agarrado por la muerte, es llevado al Seol. El Antiguo Testamento sí habla del Seol, un pozo profundo, oscuro e incómodo. Y ahí está la gente sin descanso. Tanto en Job como en otros libros, Salmos, dice que en el Seol no hay descanso, ¿verdad? Y que ahí van a estar sin descanso, no hay descanso para sus almas. Me acuerdo mucho de esa frase porque teníamos un profesor en el seminario que tenía la simpática costumbre de dejarnos tarea los fines de semana. Y le decíamos, hermanos, es fin de semana, vamos a ir a las iglesias a predicar y todo, y denos un descanso. Y el hermano decía, no hay descanso para los impíos, ni de día ni de noche, ¿verdad? Y nos quedamos, oigan, pero nosotros no somos impíos. Dice, pues no veo que descansen, así que yo creo que sí son impíos, ¿verdad? Por eso, oye, ahora ya que salí del seminario, ahora sí descanso, ¿verdad? Los sábados no hago tarea. Bueno, entonces se supone que están ahí en el Seol y que el día del Señor, cuando Jesús regrese y nos lleve a todos nosotros a las bodas del Cordero, se va a establecer el juicio final y entonces esas personas van a salir del Seol y se van a presentar a ese juicio final. Queremos suponer, lo aclaro, lo subrayo, porque solo es una suposición, queremos suponer que esos libros que menciona Apocalipsis son el registro de la vida de las personas y que se abren para decirle a la persona, mira todo lo que hiciste, por eso es que te vas al infierno, ¿verdad? Y ya queda corroborado, mira, tu nombre no está en el libro de la vida, así que vas para afuera, vas para adentro, ¿verdad? Entonces, creo que eso es lo que pasa con la gente que no acepta a Cristo, está en el Seol. En la parábola del rico y Lázaro, el rico está sufriendo y Lázaro está recostado junto a Abraham, ¿verdad? Entonces sí habla de dos destinos diferentes. Ok, muchas gracias, pastor. Muy bien, ¿otra pregunta? ¿Comentario? Sí. Sí. El Seol. Sí, el Seol. Desaparece el Seol, desaparece la muerte, ¿verdad? Y todos son arrojados al lago de fuego. Sí. Del lago de fuego ya no se dice qué pasa con él. No se especifica que es el infierno. Así es, así es. Algo muy interesante sobre el infierno es que bueno, me voy a atrever a hacer un porcentaje, obviamente esto es completamente hacia ojo de buen cubero, pero yo creo que por cada 10 referencias al cielo, hay una al infierno. Así de grande. O sea, del cielo la Biblia nos habla mucho, del infierno casi no. Primero, porque no es algo que a Dios le guste. Él no creó el infierno para nosotros. Segundo, Dios no quiere que vayamos al infierno. Tercero, pues ¿para qué nos habla de él si no vamos a estar allá? ¿Verdad? Entonces usted nunca, y bueno, usted y yo jamás vamos a saber cómo es el infierno. Así que si usted es curiosito y le gusta saber de todo y se mete en internet y todo, le tengo malas noticias. El infierno no lo va a conocer. No hay guías al infierno, ¿eh? No va a haber una guía turística así que nos lleven a dar un paseo. Vean cómo sufren tus vecinos que te trataban mal. No, no hay guías turísticas al infierno. No lo vamos a conocer. Pero de las poquísimas, estoy usando una palabra que creo que no está, de las poquitas veces que se menciona el infierno, se habla de un lago de fuego eterno. A partir de esas frases tan vagas y tan oscuras en la Biblia, en la Edad Media los monjes que no tenían nada que hacer, sacaron la doctrina del infierno. Todo lo que usted y yo sabemos del infierno no se basa en la Biblia. Se basa en la comedia de Dante Alighieri y en la doctrina generada por los monjes en sus monasterios. Ellos fueron los que, de su imaginación, dibujaron el infierno como un lugar de fuego, de tormento, donde Satanás está sentado en un trono. Eso es mentira.
y donde los demonios están con unos tenedores, pero están deformes los tenedores porque nomás tienen 3 picos, ¿verdad? Y andan ahí picando a la gente, ¿verdad? Y haciéndola sufrir, le están moviendo el caldero y ahí está la gente dentro de un caldero y sufriendo, ¿verdad? Todas esas figuras vienen de la mitología de los normandos, de los vikingos, de los grupos bárbaros. Cuando los grupos bárbaros les hablaban a los misioneros de sus mitologías, ellos decían, ese es el infierno, así va a ser. Cosa que Jesús nunca dijo. Y dijeron los monjes en la Edad Media que el infierno era un castigo eterno. Porque ahí dice, ¿verdad? Que es fuego eterno, fuego para siempre, ¿verdad? Bien. Los que están viendo internet van a pegar el grito en el cielo, se van a persignar y van a decir herejía, herejía, pero no le apague, escúchelo, reflexiónelo, y si no le gusta, pues no hay problema, no nos vamos a pelear por el infierno. Digo, ni usted ni yo vamos a ir al infierno, que nos peleamos, ¿verdad? Pero bueno. Es interesante que en Génesis dice la Biblia que Sodoma y Gomorra fueron quemadas con fuego eterno. La misma frase, fuego eterno. Bien, pregunta, ¿sigue ardiendo Sodoma y Gomorra el día de hoy? No, ni una brasa, ni un carboncito ahí. Es más, durante muchos años la gente creía que Sodoma y Gomorra era puro cuento, porque los arqueólogos pasearon por todo el alrededor del Mar Muerto y nunca encontraron restos de una ciudad, mucho menos quemada. Dijeron, no existe Sodoma y Gomorra. Hasta que un día un arqueólogo dijo, ¿y si estará allá abajo? Y empezaron a bucear, ¿y qué creen? Ya encontraron, por si usted no sabía y si usted estaba preocupado, estaba con el Jesús en la boca, pues ya encontraron Sodoma y Gomorra. Algunos dirán que se perdió. Bueno, ya la encontraron. Ya encontraron Sodoma y Gomorra. Está sumergida en el Mar Muerto y efectivamente es como se describía en la antigüedad, una ciudad enorme, grande, construida sobre minas de sal. O sea, toda la ciudad abajo eran minas y sobre esas se construyó la ciudad. Y efectivamente los análisis químicos demuestran que la ciudad fue incendiada totalmente, hasta los cimientos, ¿okay? Toda completamente incendiada. Obviamente los científicos no han determinado cómo fue que se incendió de esa magnitud, pero aparentemente después de que se incendió la ciudad de Sodoma y Gomorra, el mar subió el nivel del mar y se la tragó. Entonces, bueno, y obviamente no hay fuego. Entonces la Biblia nos mintió, porque Dios prometió que caería fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra y será fuego eterno. ¿Dios nos mintió? ¿Se le acabó el combustible al fuego eterno? ¿O estaremos enfrentándonos a lo que ya tantas veces nos ha dicho el loquillo pastor de Paz Divina? Estamos frente a una mala interpretación. No es fuego eterno, es fuego divino. Lo que quería decir Dios en Génesis es que el fuego que iba a caer era fuego del cielo, no era un fuego producido por seres humanos, no que iba a durar para siempre. El fuego del infierno es fuego divino, no es fuego producido por seres humanos, pero no implica que el infierno va a arder por toda la eternidad. Porque ¿quién es el único que es eterno? Dios. ¿Quién puede dar la eternidad? ¿Se pueden imaginar a un Dios brindándole existencia eterna a una persona para que pueda arder en el infierno eternamente? O sea, después de 58 millones de años, yo creo que hasta nosotros vamos a decir, ay Señor, ya perdónalos, hombre, ya, ¿verdad? Yo creo que ya pagaron su... Parece ser que estas ideas de eternidad no deberían de aplicarse al infierno, como si los seres humanos pudieran existir por sí solos. O sea, un alma va a sufrir en el infierno por toda la eternidad, o sea que va a existir eternamente.
¿Cómo puede ser? ¿Quién le va a dar esa existencia eterna? ¿Quién va a mantener prendido el fuego eternamente? Existe hoy, entre los grandes eruditos, esta revisión de las ideas que parece demostrar que, ok, sí puede haber un infierno, la Biblia habla de él, pero no necesariamente será algo que exista para siempre. Es más, la idea es que la muerte va a desaparecer, el Seol va a desaparecer y lo más seguro es que el infierno, con todos sus simpáticos habitantes, va también a desaparecer. Simplemente van a dejar de existir. Porque el mal ya no existirá más. Si hay reservado un lugar para el mal, pues va a seguir existiendo. Hilda. ¿Ya? Ah, ok, muy bien. Hermana. Muy interesante pregunta y ahí es donde nos deja precisamente con esta idea. Jesús nos presenta en las bienaventuranzas, después de las bienaventuranzas, por primera vez la palabra infierno, a menos que sea por otro idioma. Sí, muy interesante la pregunta de nuestra hermana Edith. Jamás el Antiguo Testamento habla de un infierno. Habla del Seol, pero como una morada temporal. Nunca habla del infierno. Si tú le preguntabas a un israelita de la época de David, ¿qué va a pasar con la gente que no cree en Dios después del día del Señor? ¿Te dirían? No sabemos. No dice, las escrituras no dicen. Ahora, agárrense. ¿Ya se agarraron? Jesús no habla del infierno. Jesús habla de la Gehenna. Cuando ustedes vean en su Biblia, en los evangelios, que Jesús dice el infierno, cámbienle ahí infierno por Gehenna. Gehenna. G-E-H-E-N-N-A. Si no le pone la otra N, no hay problema, pues es la Gehenna, pues no hay problema, ¿verdad? ¡Qué interesante! Entonces nuestros primos, los testigos de Jehová, ¿están en lo correcto? Pues no en todo están equivocados. Nadie está en un error absoluto y nadie tiene la verdad absoluta. Tienen razón los testigos de Jehová cuando ya se están desconectando en internet, se me hace, no, ya está loco, ¿verdad? No, o sea, la Biblia, léanla en griego. En griego no dice infierno, dice Gehenna. Ya se los dije, ya ni necesitan saber griego. Ahora con todas las herramientas en internet pueden buscar una Biblia interlineal y la buscan y ahí está, ahí dice Gehenna. Bien, ¿qué es Gehenna? Un basurero, muy bien a ti, muy bien. Gehenna era el nombre del basurero de Jerusalén. Cuando Jesús dice, ¿verdad?, que esa gente se va a ir al infierno, ¿qué dijo Jesús? Esa gente se va a ir a la basura. ¿Eso fue lo que dijo Jesús? Sí, en ese basurero hay fuego, el gusano, todo, pues ¿qué hay en un basurero? Hay fuego, hay gusanos y no les digo qué más hay, ¿verdad? Ahí se va la basura, hay cadáveres, hay basura y todo, pero Gehenna es un basurero. ¿Te imaginas traducirlo así? Se van a ir a la basura. Bueno, sigue siendo un lenguaje fuerte, pero qué cambio tan grande. Jesús no habla del infierno como tal, habla de el basurero. Se van a ir a basura, lo que está en la basura ya no sirve, ya, pum, se acabó. Entonces es una pregunta muy interesante de la hermana. Les invito a que lean los evangelios y cada vez que diga infierno le pongas Gehenna o basurero. Pues ¿para qué le pones Gehenna si no hablamos griego? Directo. Es un basurero. Respecto a lo que decías del fuego eterno, un arqueólogo, no me recuerdo el apellido, ¿sí? Pero él hizo un estudio en el monte Sinaí y vio las rocas que habían sido quemadas cuando bajó Dios ahí al monte Sinaí, y aparte vio y checó las rocas que habían en Sodoma y Gomorra y descubrió que era idéntico, ¿sí?, el fuego que había consumido el que había estado en el monte Sinaí como el que había estado en Sodoma y Gomorra, ¿sí? Claro que había consumido, pero en la parte de adentro seguía conservándose la roca como lo que era la roca, pero lo de afuera
no sabía qué clase de fuego había sido, porque inclusive encontraron sedimentos que no comprendían, o sea que no los pudieron clasificar. Así es. No estoy seguro si se apellida Kenneth, K de kilo, E-N-N-E-T, creo que es Kenneth, pero efectivamente ese arqueólogo alcanzó la fama porque él ya conocía las rocas del monte Sinaí. Cuando descubren las de Sodoma y Gomorra, él tomó el cuidado, todo el mundo lo ve, ahí sí esta roca está quemada. No, pero él tomó el cuidado de analizarla y efectivamente, como usted dice, la roca por dentro está intacta, pero por fuera tiene una cristalización, una cristalización que no se ve ni siquiera en el fuego de un volcán, ¿verdad? Él incluso hizo pruebas de calentar rocas a temperaturas enormes. No, sí se queman, sí se carbonizan, pero aquí hay una cristalización que sí tiene que ver con un fuego, pero él le llamó un fuego que no conocemos, así le llamó ese arqueólogo, sí, un fuego que no conocemos. Hermano Carlos. Sí. Yo voy con el tema de la gehenna porque me hace mucho ruido cuando la confesión de Pedro y le dice, y los poderes del basurero no protestarán contra ella. Tendríamos que checar el versículo. No sé si tiene usted la cita exacta. Es Mateo 16 y fracción. Ah, lo de las llaves. Sí, cuando Pedro dice, tú eres Sí. el... Y las ella puertas dice, del Hades. ah, Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. él. Hades es, perdón, quería seguir. Sí, no, pues que Hades sí es infierno en griego. Ajá. Es el lugar donde habitaba Vulcano y era una fragua inmensa, etcétera. Por eso era mi duda. Ok. Sí, sí. Ok, muchas gracias, hermano. Su duda es muy interesante en el sentido de que efectivamente la palabra Hades con H no tiene nada que ver con una bebida, ni empiece usted a sacar de su refri, esto es del infierno, ¿cómo lo estaba yo tomando? Hades con H para los griegos es un infierno, es la boca de un volcán, algo así, ¿no? Bueno, pero curiosamente Hades en la Biblia es la traducción al griego de la palabra hebrea Seol, el lugar de los muertos. Y sí se prestaba a muchísima confusión. Cuando un judío decía Hades, se estaba refiriendo al Seol. Cuando un griego decía Hades, se estaba refiriendo al infierno. Y cuando un mexicano dice Hades, se está refiriendo a una bebida. O sea, ¿mande? Sí, así es. Nada que ver uno con otro. Entonces, hay un escrito, se me olvidó ahorita el nombre del autor, que habla precisamente de las grandes confusiones que se generaron en los primeros siglos del cristianismo cuando los misioneros judíos hablaban del Hades en referencia al Seol y sus oyentes, que eran griegos, lo entendían como infierno. Sí causó muchísima confusión y ahí empezó a revolverse las ideas y por eso es que en nuestras traducciones pues lo traducen como infierno, cuando no debería de ser así. Deberíamos tener cuidado de saber cuándo es Seol, cuándo es Gehenna, cosas así. Pero aclarando, sí es Hades, pero no están pensando en el infierno porque tanto Pedro como Jesús son judíos, están pensando en el Seol. Las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella, es lo que estaba diciendo. ¿Sí contesté la pregunta, hermano? Sí. Así es. El diccionario bíblico los toma como sinónimos. Y eso es un error muy grave que incluso muchas personas han escrito, ¿verdad? Para decir el diccionario no puede ponerlo así. Tengo entendido que hay un nuevo diccionario enciclopédico publicado por Editorial CLIE, tiene como un par de años que salió, y parece ser que en ese diccionario ya corrigen esos errores, de ponerlos todos como si... No solo es ese caso, hay muchos casos en que los ponen como sinónimos y no son sinónimos, ¿verdad? Ahora, en un diccionario, por ejemplo, el diccionario teológico del Nuevo Testamento, por supuesto que no aparecen como sinónimos. Se diferencia Seol, Hades, Gehenna, Tártaros es otra palabra que aparece en el Nuevo Testamento y otras más. Son un montón, son una lista como de 10 palabras diferentes, ¿verdad? Entonces, sí,
el diccionario los confunde. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Pero recuerden, ninguno de ustedes se va a ir para allá. No quería comentar. Algo que me confunde mucho, que el amor de Dios es tan grande que decía, ¿cómo va a mandar a alguien a todo al infierno y todo eso? ¿No? Dicen los expertos que cuando la Tierra, como cualquier planeta, va a ser absorbido, va a explotar, va a arder, va a hacer todo, pero no va a estar siempre, porque dicen que la materia simplemente se transforma. O sea, está de una manera y este planeta va a llegar a otros lugares, esa materia va a llegar a otros lugares. Luego con eso del basurero, actualmente, no sé si antes, pero actualmente un basurero es mucho para reciclar, o sea, fertilizantes, esto y lo otro, tiene muchos nutrientes, todo esto se transforma también. Entonces me quedo con la idea ahorita, mejor que Dios va a mandar ahí a las personas, pero para transformarlas y algo va a haber después para ellas. O sea, no creo que estén sufriendo siempre, siempre. Algo así ahora lo entiendo. Ok, ¿es válida tu teoría? La idea medieval, para que vean desde dónde venimos, la idea medieval es que los que no son de la religión arderán en el infierno por la eternidad y sufrirán tormentos eternamente. Esto está muy lejos de la visión de un Dios de amor, pero muy adecuado a la religión que quiere meterle miedo a la gente. Ándale, síguete portando mal, arderás en el infierno toda la eternidad. ¿Se acuerdan esa película de Lutero en la que el que promovía las indulgencias? Decía, miren, pongan la mano en el fuego, ¿verdad que arde? Ahora imagínate estar toda la eternidad. No, pues no es mucho tiempo. La eternidad es ser mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, ese miedo que nos meten no es bíblico. Los eruditos, o sea, los que estudian el texto en sus idiomas originales, están de acuerdo en que la idea bíblica es que esa gente va a dejar de existir. O sea, simplemente va a dejar de existir. No sé si el tormento va a durar un día, un año, 1000 años, pero la idea es que la gente no es enviada por Dios al infierno. La gente eligió ese destino. Es la consecuencia de sus actos y ahí se va, pero va a desaparecer. Van a dejar de existir. ¿Okay? Algunos eruditos, incluyendo Edgar, ¿verdad? Algunos eruditos piensan en esta idea, la idea de van a hacer algo nuevo, lo que tú estás diciendo, van a ser reciclados a algo nuevo, ¿verdad? A lo mejor, lo que es cierto es que la Biblia no nos dice más. Por ejemplo, ¿qué va a ser de nosotros después de las bodas del Cordero? Pues sepan, no dice más. Podemos especular, pero no dice más. ¿Qué va a hacer de esa gente? ¿Va a desaparecer para siempre? ¿Va a ser reciclada en otros seres? No sabemos. No dice más porque eso escapa al propósito de la Biblia, ¿verdad? Entonces, cualquier teoría como la que Edgar propone, ¿verdad? Es válida, es posible, más si partimos de la idea de un Dios de amor. Muy bien, ¿vamos bien hasta aquí? Vamos a dejarle hasta aquí, yo creo que ya son las 12, yo creo, ¿verdad? ¿12 qué? Muy bien.